Él es John Bon Jovi, ella es María Sharapova y este escudo le pertenece a uno de los equipos más poderosos del mundo, el Manchester United. ¿Qué tienen en común? Más de lo que crees. Ellos, al igual que una interminable lista de famosos y compañías, fueron estafadas por este hombre, Mark Stuart Dreyer, un abogado neoyorquino graduado en las prestigiosas universidades de Yale y Harvard, ¿sí? A donde solo van los de la gran élite. Mark definitivamente tenía el mundo a sus pies, pero debido a una ambición desmedida por querer ser más exitoso de lo que él ya era, hizo que su camino tomara un rumbo totalmente distinto al que él aspiraba, trascendiendo el tiempo y el espacio y quedando marcado como uno de los abogados más nefastos que ha pisado Estados Unidos. Mark Stuart Dreyer nació el 12 de mayo de 1950 en Long Island, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. La secundaria la llevó a cabo en la Lawrence High School, donde ya destacaba por sus dotes de liderazgo y por su gran inteligencia. El ahora ex abogado manifestó lo siguiente: crecí experimentando mucho éxito, incluso desde la escuela primaria. Siempre fui un buen líder y las cosas simplemente me llegaban de una manera muy fácil. En 1972 decidió estudiar una licenciatura en artes y tiempo después optó por ingresar a la Escuela de Leyes de Harvard, donde obtuvo un doctorado en jurisprudencia en el año de 1975. Con un doctorado en mano, fue contratado como asociado de litigios en la prestigiosa firma de Manhattan, Rosbank y Collin, donde estuvo bajo la tutela del jefe de litigios Max Fremont, quien también era copresidente de la firma. Los inicios en el mundo corporativo no fueron nada fáciles para Dreyer, quien pasó bastante tiempo llevando el maletín de Fremont, hasta que después de un largo camino pasó a ser el segundo abogado de este. Con el tiempo, Dreyer se convertiría en socio de la firma. No obstante, Dreyer descubrió que convertirse en socio no le trajo ni el dinero ni la responsabilidad que sentía que él merecía. En palabras del propio Dreyer, indicó: la vida no cambió tanto como hubiera querido. Me decepcionó que la posición no significara todo lo que había esperado. Supongo que podría decirse que no logré ni el éxito financiero ni el reconocimiento que hubiera deseado. Con esto en mente, Dreyer quería nuevos aires para su carrera, y es así que recibió una oferta de trabajo de Fulbright y Jaworski, una firma de Houston que estaba abriendo una oficina en Nueva York. El cambio significaba más dinero y más reconocimiento, y Dreyer esperaba representar a los grandes clientes de Texas de Fulbright en sus batallas judiciales. Pero, tal como sucedió en su otro empleo, encontró que sus abogados más antiguos no estaban dispuestos a dejar ir a sus mejores clientes. En 1995, Dreyer decidió seguir por su propia cuenta. El propio Mark manifestó: vi que dirigir un pequeño buffet no era tan difícil, pensé hacerlo yo mismo. Con ese afán, Dreyer decidió alquilar una pequeña suite de oficinas en Rockefeller Center y contrató a algunos asociados. En 1996 se asoció con su cuñado Neil Baris, quien ya practicaba en Florida. A Dreyer realmente le encantaba ser su propio jefe, a pesar de que su nuevo buffet, Dreyer y Baris, avanzó durante varios años sin mucha distinción en el mundo corporativo. Sin embargo, dirigir su propio buffet no era lo que él esperaba, ya que se presentaron una serie de problemas, principalmente por la constante presión de atraer nuevos clientes. Dreyer entendió rápidamente que los nuevos clientes, los potenciales clientes, no solamente los juzgaban por su talento legal, sino más bien por las apariencias de éxito en base a dinero que éste poseía. Ojo a este dato, porque es en este preciso momento donde Dreyer se convierte en la oveja negra del rebaño del mundo legal. Pensando que el dinero llama a más dinero, se mudó con toda su familia a un apartamento en la calle 76 y luego a uno más grande en la calle 58. Definitivamente, Dreyer pensaba en grande, pero lamentablemente no eran sus propiedades, solamente las alquilaba porque todavía no podía comprarlas. El objetivo de conseguir clientes en base a la lotería que él mismo se había tomado lo llevó a gastar cerca de $1 millón en renovaciones, luego varios millones en arte inmobiliario, y no contento con eso, en 1998 dio el gran salto trasladando sus oficinas al Parque de la Avenida 499, diseñadas por el prestigioso arquitecto de origen chino Leon Min-pei, el mismo que fue encargado de diseñar la pirámide del Museo de Louvre en París, Francia. En el año 2000, Mark Stuart Dreyer cumplía 50 años, y esta definitivamente es una edad en la que los hombres analizan sus éxitos y su vida profesional. ¿Okay? En este momento, Mark se dio cuenta que no había logrado dar la talla
y reflejar el potencial que tantos habían visto en él desde que era muy pequeño. Esto lo llevó a entrar en una fase depresiva muy, pero muy severa, lo que se acentuó aún más al conocer que tanto amigos y compañeros de Harvard estaban obteniendo fallos multimillonarios, mientras que el niño dorado seguía peleando por pagar las facturas. Amar definitivamente se lo podía calificar de todo, pero menos de que tiraba la toalla tan fácilmente. Al puro estilo de Duro Matar, el hombre no se rendía. Y cada vez que parecía estar en un agujero sin salida, resurgía como el ave fénix, más poderoso mentalmente y con ganas de comerse el mundo. Luego del trago amargo que significó su divorcio, a Mar le llegaría su epifanía, la luz al final del túnel, y esto sucedió durante un largo paseo por la playa cerca de su casa de vacaciones en Westhaston Beach, Nueva York. Por fin, después de tanto tiempo, experimentó un momento de claridad en el que vio el camino que necesitaba seguir, pero desafortunadamente era un camino que lo llevaría a su perdición. Sucedió un día en que se encontró mirando una majestuosa casa frente al mar. Él siempre había querido una justo en la playa. Fue en ese momento en que llegó a dos conclusiones. Uno, compraría una gran casa en la playa para sí mismo y obtendría el dinero expandiendo su firma, que después del abandono de sus dos socios la había rebautizado como Dreyer LLP. Con un nuevo objetivo en mente, regresó a por todas a su oficina en Park Avenue y en esta ocasión estaba decidido a traer abogados de élite a su compañía. Cada uno de estos abogados recibiría un salario garantizado más un bono basado en su desempeño. Pero a diferencia de otras firmas importantes de Estados Unidos, Dreyer LLP no sería una asociación. En esta ocasión, Dreyer mismo lo poseería todo. Era el dios de su propio mundo. El plan parecía prometedor, al menos en papeles, pero ya llevado a la práctica había un pequeño gran detalle. Esto requería de mucho efectivo, ya que mientras más abogados se unieran a la firma, Dreyer tenía que abonarles una considerable suma de dinero, lo que también se acentuaba a que las oficinas de este quedaban muy cortas y por tanto tenía que mudarse a unas oficinas más grandes debido a la gran cantidad de abogados con las que estaba contando en ese momento. Dreyer había intentado pedir préstamos a bancos, pero todos lo rechazaban ya que no tenía activos y mucho menos una historia crediticia que lo respaldara. Pero esto no sería un impedimento para el hombre de las 1001 batallas, ya que para lograr su expansión pidió dinero a factores, es decir, empresas dispuestas a prestar contra sus cuentas por cobrar, pero a tasas de interés muy, pero muy elevadas, lo que literalmente le estaba haciendo un daño colateral. Mediados del 2004 fue un momento eureka para Mark Dreyer, ya que empezó a considerar lo que él mismo definió como cruzar la línea. Ese llamado del diablo, esas 1000 voces que te dan la bienvenida hacia lo ilegal, hacia el fraude y la estafa. Y es que no le quedaba de otra. El niño dorado quería tener más éxito en su vida y en esa desesperación, la edad y el saber que otros ya tenían éxito fue lo que facilitó cruzar esa línea. Y una vez que comenzó a pensar en el fraude, lo aprobó como un evento único que era necesario para impulsar sus planes de expansión. Pensó que podía hacer todo lo que tenía que hacer y salir de eso relativamente rápido. Lo explicó el mismo Mark Dreyer. Si iba a convertirse en ladrón, razonó Dreyer, el objetivo era más que obvio, los fondos de cobertura. Un fondo de cobertura es un tipo de inversión que es mucho más agresiva que una inversión tradicional, pero que tiene mejores resultados, mayores beneficios, dado que tiene una mejor y una mayor flexibilidad al momento de gestionarlos. En ese mismo año, Mann asistía a menudo a cenas abarrotadas de jóvenes multimillonarios de fondos de cobertura, ansiosos por lanzar su dinero de inversión, y ese fue el instante en que llegó su momento, el momento de brillar. Mark tenía que idear algo y para ello no podía vender nada tangible, tenía que hacer un producto financiero como un fondo de cobertura, así que la mejor idea que se le ocurrió fue la de vender deuda para llamar la atención de los jóvenes multimillonarios. Y es así como decidió venderles un pagaré, una nota a un año con una tasa de interés del 8 o 9%, pero había un gran detalle, ningún fondo de cobertura invertiría en Dreyer LLP. Es por eso que el emisor necesitaba ser una empresa atractiva, algo que emocionara a un fondo de cobertura. Debía ser alguien que decirle no sería un gran pecado. El emisor debería ser extremadamente privado, alguien a quien sería difícil hacer preguntas. Cuanto más lo pensaba Dreyer, era más que obvio quién debía ser el supuesto emisor de su deuda falsa. Su mejor cliente, Sheldon Solow.
Dreyer había conocido a Solow a mediados de la década de 1990 a través de un amigo de la familia y argumentó su primer caso para él varios años después. Solow se convirtió en el cliente soñado de Dreyer, un multimillonario con recursos cuyo apetito por el combate corporativo significaba una serie de tareas lucrativas. Pero lamentablemente el dúo Solow y Dreyer jamás funcionó, ya que en todos los casos, al menos en la gran mayoría, barrieron con ellos. Lo que hizo que dentro del buen Mark se creara un tipo de resentimiento porque una vez más desde su perspectiva, Dreyer no recibió el apoyo que necesitaba de Solo, lo que en cierta manera hizo que esto fuese un punto a favor para que fuese seleccionado para la gran farsa, para el gran circo que armó Dreyer años después. Dreyer elaboró un estado financiero falso de Solo Reality, que podría mostrar a un fondo de cobertura, pero no le fue nada fácil, ya que no contaba con experticia en el campo financiero, por lo que a partir de estados financieros de empresas similares se guiaba para desarrollar estos estados falsos, y dado que conocía al auditor de Solow, de alguna manera hizo que estos estados financieros estén bajo su membrete. El mismo Dreyer decidió que la nota de deuda sería por un monto de 20 millones de dólares y a través de un amigo pudo ofrecer la nota a un gran fondo de cobertura de Connecticut llamado Amanat, dirigido por Nicholas Mahonis. Para conseguir la aprobación, Dreyer se hizo pasar por representante de Solow y explicó que Solo Reality necesitaba dinero para expandirse. Y no fue una sorpresa que la transacción se haya llevado a cabo sin ningún problema. Vamos, era el nombre de Solow y difícilmente un fondo de cobertura se iba a negar a ceder el dinero. Y así, más fácil que quitarle el caramelo a un niño, Dreyer se llevó 20 millones de dólares, los cuales utilizó para contratar a más abogados, ampliar sus oficinas y desde luego cumplir uno de sus mayores anhelos, tener la mansión que tanto había deseado frente a la playa. Esto fue solo el inicio, ya que una vez que el buen Mar probó lo que era vivir a lo grande, quería más. Su apetito por el dinero y vivir más allá de sus posibilidades se había descontrolado totalmente. El crecimiento del buffet, en particular, lo había dejado encantado, ya que durante años solo había supervisado apenas una docena de abogados y a fines del 2004 ya tenía cerca de 50. Y con sus nuevos y saludables salarios, estos nuevos abogados prácticamente lo adoraban. Todos se inclinaban ante él como si fuera un dios. Y por qué no, los estaba haciendo muy, pero muy ricos. El éxito tras conseguir los 20 millones de dólares sin mayores obstáculos condujo a una serie de notas adicionales totalmente falsas que fueron desde los 40 millones de dólares hasta los 200 millones de dólares. Las falsas notas de deuda le había proporcionado la vida que Dreyer siempre quiso. Entre sus caprichos de aparente magnate, compró otra casa frente al mar, un Aston Martin, un Mercedes 500 y también desembolsó 10.4 millones de dólares por el apartamento con vista a la Key. Más de 40 millones en obras de la talla de Picasso, de Onyx y nada más ni nada menos que un yate de 18 millones que venía con una tripulación de 10 personas y un jacuzzi al puro estilo de Jordan Belfort. Mar finalmente había logrado lo que tanto había querido. Tenía reconocimiento, su buffet estaba creciendo a pasos agigantados y tenía mucho dinero. A estas alturas del partido te estarás preguntando, ¿y dónde está la lista de famosos a los que Mar estafó? Tranquilo, no con más ansias, que allá vamos. Una de las jugadas maestras del Niño Dorado consistió en contratar en 2006 a dos grandes grupos de abogados, los cuales trajeron una serie de clientes famosos, incluido Jay Leno, las gemelas Olsen, Rob Lowe, Andy Pitley, de los Yankees de Nueva York, la cantante Diana Krall y la banda Wilco. Pero la llegada de estos nuevos clientes significaba un costo sumamente alto para Mar. Había pactado salarios garantizados de 1 millón o más y un alquiler que le costaba unos $300,000 al mes. Dentro de la comunidad legal, Dreyer era toda una estrella, ya que los propios abogados de su bufete manifestaban que podían trabajar con libertad sin las cargas de la burocracia y administración tradicionales, todo lo cual manejaba Dreyer personalmente. En un artículo de 2007 para The National Law Journal, Dreyer argumentó que el modelo Dreyer, como lo había bautizado, liberaba a los abogados de disputas insignificantes sobre las ganancias y les permitía operar como verdaderos emprendedores legales. Pero detrás de esta gran fachada de magnate, Dreyer continuaba vendiendo silenciosamente notas falsas para poder seguir manteniendo su lujoso estilo de vida. Durante los primeros años del esquema Ponzi que él había creado, le fue muy fácil seguir adelante,
ya que cada vez que una nota vencía, el fondo de cobertura en cuestión simplemente le renovaba por otro año, generalmente con una tasa de interés más alta. A mediados del 2006 se rumoreaba que las firmas de Wall Street empezarían a tener pérdidas y en su desesperación el niño dorado ofrecía tasas altas de interés para la renovación de sus notas, pero incluso esto ya no era suficiente. A principios del 2008, por primera vez, los fondos le habían negado la renovación y querían su dinero de vuelta. Y en su desesperación, Mar había empezado a vender nuevas notas, no solo con un interés más alto, sino con un gran descuento. Una verdadera locura. De todos los fondos de cobertura, GSO Capital Partners, a los que ya había estafado, era el mayor dolor de cabeza de Dreyer, ya que ellos tenían cerca de 115 millones de dólares y querían todo su dinero de vuelta. Dreyer, en una jugada maestra, pidió una extensión hasta fin de año, a lo que los ejecutivos accedieron, pero tenían una condición. Querían reunirse con los altos ejecutivos de Solar Realty, lo que era prácticamente imposible, al menos por la derecha, pero no por la izquierda. Con el fin de zafarse una vez más de sus mentiras, Dreyer pidió la ayuda a Costa Kovachev, al cual le pagó la suma de $100,000 para hacerse pasar por un alto ejecutivo de Solar Realty, lo cual en cierto modo ayudó a convencer a los ejecutivos de GSO. Y cuando parecía que Dreyer lo lograba una vez más, Verition, un pequeño fondo al que Mar había logrado vender una nota por $13.5 millones, se acercaron a otro fondo, Whirlpool Associates, con sede en los suburbios del condado de Winchester, para ver si estaba interesado en comprar la mitad de la nota. Whirlpool a su vez contactó con el auditor de Solar Realty, Verdon LLP, para obtener sus datos financieros. Los ejecutivos de Verdon estaban realmente confundidos. No sabían nada sobre ninguna nota de Solar Realty, por lo que llamaron al propio Sheldon Solo, quien tampoco sabía nada. Casi de inmediato, un abogado de Verdon llamado Tomás Benicero comenzó a investigar el caso con la ayuda de uno de los fondos de cobertura, quienes entregaron el estado financiero de Solo que Dreyer había proporcionado. El fraude se había descubierto. La gran farsa que se había creado con todas las falsas notas de Dreyer se descubrió por completo cuando un alto ejecutivo de Elliott cometió un error al momento de digitar una de las direcciones electrónicas que Dreyer le había dado, por lo que se vio obligado a llamar a Solar Reality. En ese momento, todo el mundo de fantasía que Mark Dreyer había creado para alimentar su propio ego se había venido cuesta abajo. En una de sus últimas jugadas y con varios millones que cubrir al más puro estilo de Ponzi, el niño dorado tomó vuelo hacia los Emiratos Árabes Unidos con el fin de conseguir algún inversionista que lo salve. Sí, quería seguir estafando para conseguir el dinero que los fondos le estaban reclamando. Llegó a pensar en la idea de huir, pero más pudo el lado racional y lazo familiar. No volver a ver a sus hijos era algo que realmente no estaba dispuesto a hacer. Para ello, se reunió con un ejecutivo de Ontario, Michael Padfield. Intercambiaron tarjetas y el niño dorado pidió que se le permitiera estar en la sala de reuniones hasta que llegue su jet privado. ¿Por qué quería esperar? Muy simple. El tiempo de espera era el que Mark quería para que apareciera el ejecutivo de Fortis, Howard Steinberg, con quien debía reunirse para firmar los documentos y así poder obtener el dinero. Y antes de que llegara Steinberg a la recepción para anunciar su llegada, este fue interceptado por Dreyer y se hizo pasar por Padfield, con quien recién se había reunido minutos antes. Todo iba bien hasta que Steinberg preguntó por la extensión de uno de los abogados de oficina. Es ahí cuando Dreyer finalmente había tirado la toalla. Toda su farsa se había descubierto. El ejecutivo de Fortress, al parecer, ya sospechaba que algo andaba mal con Dreyer. El mismo que de tanta presión y angustia que sentía, en ese momento firmó los papeles y salió despavorido del edificio. Y es cuando Steinberg se acercó a la recepcionista y preguntó si el que acababa de salir era en verdad Padfield, a lo que ella respondió que no. Y en vez de huir a Nueva York, por alguna extraña razón que ni el propio Mark Dreyer sabe, volvió a las oficinas de Ontario, donde se había hecho pasar por Padfield, a sabiendas de lo que le esperaba, salir como un delincuente. Y efectivamente, a su llegada, una abogada le pidió que esperara en la sala de reuniones, a lo que minutos después llegó el equipo de seguridad para notificarle que la policía estaba en camino para arrestarlo. Mark no opuso resistencia. Y finalmente, luego de 4 años de mentiras, fraudes y suplantaciones, Mark Stuart Dreyer era llevado desde su lujosa mansión frente a la playa a una fría y oscura prisión en el Centro Correccional de Nueva York. Y si bien sus demandantes querían una pena máxima de 145 años, tal como sucedió con el caso de Madoff, los jueces determinaron que si bien el valor por el cual había estafado
era alto, cerca de $200 millones, no era nada en comparación con los 64.000 millones de dólares que Madoff utilizó para estafar a cientos de empresas y personas. Por lo cual, su sentencia se fijó en 20 años, los cuales terminarán en el 2026, es decir, en 2 años a partir de esta fecha que estamos en 2024. La historia de Man Stuart Dreyer es un poderoso recordatorio de los peligros de la ambición desenfrenada y la búsqueda de éxito a cualquier costo, ya que a pesar de haber logrado cosas importantes en su carrera profesional, su incapacidad para sentirse satisfecho hizo que tomara decisiones totalmente catastróficas, haciendo que su vida sea un completo desastre, no solamente la de él, sino también de su familia y de aquellas personas y empresas que confiaron en él. Soy Jonathan Siccho y espero que este video haya sido de tu interés y de tu agrado. Si ha sido así, regálame tu like, suscríbete, comparte en tus redes sociales este contenido para poder llegar a más personas y de esta manera seguir creciendo en este canal. Espero que tengas un fantástico día y nos estaremos viendo en otra oportunidad que te vaya increíblemente genial. Chao.